Esta mula cayó de la manera más insólita. Eliana, de 28 años, era estudiante de Derecho y le pidió ayuda a la policía dentro del aeropuerto. Es por eso que fue detenida. Claro que este error de esta mula fue porque contaba con la complicidad de varios funcionarios. Este se llamó Operativo Scanner y detectó una red de contrabando en pleno aeropuerto. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. En el video vemos cómo ella baja del taxi. Allí, dos funcionarios de seguridad están esperando la llegada de esta chica. Uno de los funcionarios marca su salida, pero se dirige hacia el exterior del edificio a esperar a esta mujer. La recibe y le entrega unos papeles. Estos papeles son una especie de contraseña para poder pasar por los controles sin ser revisada por los funcionarios, que harán pasar a una chica con maleta color púrpura que tenga estos papeles. Cuando los funcionarios miran hacia el lugar del check-in, identifican a la mula, se acercan a ella y le piden los papeles. La sacan de esa fila y la llevan hacia una zona vacía del aeropuerto. Allí le hacen un falso control, le hacen pasar su maleta y dos mujeres la revisan supuestamente. En el video de seguridad se nota claramente que esta maleta contenía algunas sustancias irregulares, pero sin embargo, las funcionarias la dejan pasar hacia la zona de embarques. Hasta allí, esta chica tenía el camino allanado. No había llamado la atención de ningún funcionario y así, confiada, fue cuando cometió el error que la llevaría a la cárcel. Al no encontrar la puerta por la cual debía realizar el embarque, se acercó a un policía y le preguntó hacia dónde se tenía que dirigir. Al ver el uniforme de la policía antidrogas en la chaqueta de este oficial, la mujer se puso nerviosa, se quedó helada, entró en pánico y así fue descubierta. El funcionario le pidió revisar su maleta ahí mismo y se encontró con el contrabando de 10 kilogramos de droga que apenas estaba envuelto en una sábana. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Caía la noche cuando la joven Dulce Fernanda, de 23 años, ingresaba al edificio. La bella joven llamó la atención de las autoridades y mucho más al conocerse que nunca había salido del país y que el flamante pasaporte que tenía había sido emitido en el mismo día del vuelo. El procedimiento se inició ante una alerta a los agentes especiales de la SENAD que se encontraban realizando sus tareas de control rutinarias. Señorita, venga por aquí. Vamos a proceder a la revisión de su maleta. Observamos algunos objetos personales, algo de ropa, y aquí lo que parece ser un objeto duro dentro de la costura de este bolso de mano. Vamos a proceder a extraer este elemento. Se observa en el interior del bolso un paquete de color azul. Y posteriormente, la maleta fue sometida a control por rayos X. Continuamos extrayendo y en el interior de este forro se percibe otro de los paquetes. Ahora procederemos a analizarlos. Allí se observaron paquetes extraños en el interior, mientras que el perro detector de drogas, Bono, reaccionó en forma positiva. En el interior del bolso hay otro paquete más también de color azul. Tenemos un total de paquetes, todos de similares características, escondidos dentro de las costuras de este bolso, y en su interior observamos una sustancia blanquecina. El hecho fue comunicado a la fiscal, quien se hizo presente en el lugar para la verificación del bulto en cuestión. Procedemos a realizar el narcotest, positivo para clorhidrato de cocaína. En presencia de la fiscal se procede a labrar el acta para presentar ante la justicia. En el interior hallaron una especie de doble fondo que contenía 3 paquetes con más de 2 kilogramos de cocaína. Romina Martínez tiene 28 años.
durante un control de rayos X realizado por personal de la DINAC, fue detenida. Nótese que el can da la señal. A simple vista se puede observar que esta maleta tiene características sospechosas. Vamos a proceder a intervenir el equipaje en búsqueda de alguna sustancia ilegal. La maleta que llevaba consigo tenía características sospechosas y llamó la atención de los agentes especiales y de un can detector de narcóticos de nombre Zora. Bueno, a simple vista se nota que existe un doble fondo con un contenido que ahora vamos a analizar. Se realizó el procedimiento de rigor y encontraron que la maleta tenía unas láminas en el doble fondo con una cobertura de plomo. Se observa en el doble fondo unas láminas, unos paquetes recubiertos de un plástico color azul. Los paquetes estaban camuflados dentro del doble fondo de esta maleta. Retiramos el cobertor plástico de color azul y se observan las láminas de color plateado, aparentemente plomo, recubriendo otra sustancia. Muy bien, ahora procedemos a retirar estas láminas del paquete. Son varios paquetes recubiertos en plástico protector de color azul. En el interior de estos paquetes se observa una sustancia blanca, aparentemente polvorienta. En el interior se hallaron 2,270 kilos de cocaína, con un valor aproximado de $150.000. Se trata de 10 paquetes en total que fueron secuestrados en el interior de esta maleta. Se procede al pesaje de este alijo, 2,270 kilos. Este caso ocurrió en el 2001 y al día de este video, la mujer fue condenada a 10 años de prisión. Señorita, a partir de este momento usted se encuentra detenida por el delito de tráfico y transporte de estupefacientes. Queda a disposición de la justicia de Paraguay. Los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas detuvieron a esta mujer de 34 años en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Es Rocío Milagros Carmona Díaz, de nacionalidad chilena, que pretendía abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile con drogas, más precisamente ketamina y éxtasis. La intención fue frustrada gracias a la reacción de Rocky, el can detector de drogas que alertó a los intervinientes sobre la presencia de estupefacientes dentro de una maleta. Durante el control de rutina en el área de cargas y encomiendas de la terminal aérea ubicada en Luque. Posterior a eso, se procedió a la verificación del equipaje por sistema de rayos X, a través del cual se confirmó la existencia de sustancias extrañas en su interior. El hecho fue comunicado al fiscal, que se hizo presente en el lugar para el procedimiento de rigor. La policía inspeccionó la maleta y detectó que contaba con un sistema de doble fondo, bajo el cual se encontraban 5 paquetes, con un total de 2 kilos de ketamina y 882 gramos de éxtasis. La mujer fue detenida y las evidencias incautadas fueron remitidas a la base de operaciones de la SENAD. Desde los países de Sudamérica, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay es habitual la encomienda de yerba mate, una bebida que es muy común por esta zona. En este caso utilizan uno de estos paquetes de yerba mate para ocultar cocaína. Iban como encomienda aérea junto con termos y unas guampas tradicionales. Este es un caso muy llamativo. El perro detector de drogas Rocky alertó a su operador sobre la posible presencia de estupefacientes en 2 maletas. Los paquetes estaban a punto de ser embarcados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Allí, ante las sospechas del contrabando, se llamó al fiscal, quien llegó hasta el lugar e identificó a Jessica Gabriela Ibarra Ibáñez, una paraguaya de 31 años oriunda de Asunción, que pretendía abordar un vuelo con destino a Turquía con un doble fondo en sus maletas.
A simple vista podemos observar un aparente bulto dentro de la estructura de esta maleta. Vamos a proceder a revisarla. Podemos observar que en los laterales del equipaje existe un doble fondo. Dentro del doble fondo se encuentran unos paquetes, que vamos a proceder a retirar. Aparentemente este doble fondo, este paquete, da toda la vuelta al contorno de la maleta. Se halla un cargamento en forma de una tira gruesa del largo de toda la maleta. Procedemos a abrir su interior. Bueno, esto es extraño. Se observa una sustancia polvorienta de color negro. Señora, vamos a realizar el narcotest a esta sustancia. Si este líquido se pone azul, nos dará el indicador de positivo para clorhidrato de cocaína. El cargamento es positivo para cocaína. Señora, a partir de este momento, usted queda detenida a disposición de la justicia. Lo llamativo es que lo que se encontró se trataba de cocaína negra, otro de los métodos que utilizan los delincuentes para intentar camuflar esta sustancia. El fiscal intervino y procedió a la apertura de las maletas. Hallaron un total de 4,956 kilos de cocaína. La mujer fue detenida y la droga incautada por disposición fiscal. En el país de destino, este cargamento tendría un valor aproximado de $500,000. Es sabido que la imaginación de esta gente no tiene límites. Aquí estamos viendo una encomienda que estaba dirigida a Hong Kong, pero no contaban con los canes detectores de drogas que interceptaron esta encomienda en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Este paquete, dirigido a Hong Kong, tenía un colchón inflable y en su interior se encontraba cocaína en estado líquido dentro de unos preservativos. Por supuesto, la persona que envió esta encomienda fue detenida. Estamos viendo a una mujer de 29 años en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego de un operativo entre la Policía Nacional, los agentes de aduanas, la DINAC y Migraciones. Esta mujer pretendía abordar un vuelo que la llevaría a Madrid, España, y en su maleta llevaba droga. Pero no fue fácil de descubrir. El cargamento estaba impregnado en toallas y en prendas de vestir. Incluso, esta mujer, responsable de la carga, portaba con una orden de captura por robo agravado. Intervino un fiscal y cuando revisaron su maleta se encontraron con 15 prendas, todas impregnadas con cocaína, con un peso total de 14 kilos. La mujer quedó detenida y las evidencias incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público. Se cree que 1 kilo de esta droga en su destino tiene un valor aproximado de unos 60.000 euros. Los aeropuertos son lugares sensibles donde hay que tener mucho cuidado. Te mostraremos un insólito robo ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú. No te olvides de decirnos en los comentarios cuál de los casos te llama más la atención. Muchas veces los traslados de los aviones se hacen por tierra, pero en algunos casos eso puede fallar. Esto sucedió en Córdoba, Argentina, cuando intentaban llevar hacia un aeropuerto para reparar este avión.
No son habituales las noticias que llegan desde Rusia, pero en este caso, 2 africanos que viajaban desde Sudamérica fueron detenidos en el aeropuerto internacional Sheremetyevo de Moscú. Entre los dos traficaban 1 kilogramo de heroína y 5 kilos de cocaína, que en Rusia pueden valer varios millones. Los rayos X detectaron pequeñas bolsas de plástico en los estómagos de los sospechosos y la fuerza de la ley le dio a los sujetos aceite de castor para que puedan expulsar más rápido las cápsulas. En Rusia, estos delitos pueden tener hasta 5 años de prisión y trabajo forzado en campos de detención. La década de los 90 se convirtió en un aire de esperanza para el fútbol colombiano, pues la generación dorada del pibe Valderrama y compañía dejó la vara muy alta. Entre los jugadores que más llamaron la atención del final del siglo anterior se resalta Diego Osorio, uno de los mejores laterales de la época. Yo sí puedo traer anoche, soy el patrimonio de Bulgaria, encontrar el partido internacional de Córdoba en el efecto internacional. Mediante el control de narcóticos, el señor Guía Canelo, el señor Torres Elber, perfila una maleta, la cual es enviada al muelle número 11 facturados y procedo a revisarla. El señor Diego León, esa maleta es suya. Pero con el paso de los años se vio involucrado en problemas fuera de la cancha, especialmente por sus relaciones con el narcotráfico. Maleta. En la cual observamos unos zapatos con un peso anormal. Podemos apreciar y verificar su contenido interior. Después podemos observar que encontramos unos elementos, unas plantillas anormales, las cuales tienen una humedad, una viscosidad, un olor característico de sustancia narcótica. Vamos a verificar que son varios elementos. Por lo tanto, pasamos a hacer la prueba. Una vez que ubicaron esta maleta en la bodega, el propietario fue identificado. Se trataba del popular futbolista colombiano que buscaba viajar a Madrid como destino final. Para verificar el contenido del equipaje, fue remitido a una sala especial. Osorio estaba nervioso y se encontraba mirando hacia abajo en estado de shock. Cuando fue consultado por la maleta, afirmó que el equipaje era suyo. Esta no es la primera vez que Osorio tiene problemas con la ley. En 2002 fue capturado por la DEA en Miami, señalado de tráfico de estupefacientes, y en 2016 fue detenido en el aeropuerto de Río Negro con 1 kilogramo de cocaína cuando intentaba viajar a España. Vamos a verificar que son varios elementos. Por lo tanto, pasamos a hacer la prueba narcotest. Le podemos observar una leve reacción azul celeste. De igual manera, contamos con el apoyo del canino OVA. La prueba del narcotest arroja un resultado positivo. A pedido de nuestras cámaras, el oficial confirma el diagnóstico con un perro entrenado en la detección de estupefacientes. Detección de la sustancia. Vamos a ponerla ahí. Que inmediatamente el canino nos da una marca para sustancia narcótica, lo cual procedemos a realizar la captura del señor Diego León Osorio y proceder a leerle los derechos del capturado. Señor Diego León, se cumple el procedimiento de captura a una persona que está inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta, de conformidad al artículo 303 del Código Procesal Penal. El capturado se le hizo saber sobre, tiene derecho, el hecho de que se le atribuye y motivo de la captura, y el funcionario que lo ordenó. Le quedó claro el motivo de la captura por tráfico de estupefacientes, el funcionario que es el patrimonio Bulgarín, y eso. Derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar atención. Ahorita tiene su oportunidad de llamar para que se comunique con la persona que desee que tenga conocimiento de esto. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga puedan ser utilizadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad. Derecho que tiene designarlo o entrevistarle con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensa Pública para su defensa. ¿Le quedan claros los derechos, señor Diego León?
Por lo tanto, pues obligar la captura. Luego de leerle los derechos, la policía procede a detener al ex astro de fútbol colombiano Diego León Osorio. Actualmente se encuentra detenido a la espera de su condena por la justicia. Esta persona se encontraba muy abrigada para las condiciones climáticas de ese momento. Es por eso que los oficiales de Gendarmería deciden revisarlo y se encuentran con 26 teléfonos que intentaba contrabandear pegados a su cuerpo. Y además, este funcionario colombiano intentaba salir de su país con unos retratos de la Virgen María. Al realizar una inspección más exhaustiva, se encontraron con una gran sorpresa. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. ¿Ya eres parte de nuestros suscriptores? Te esperamos. La Gendarmería Argentina está desarrollando un control fronterizo cerca del límite con Paraguay. Al detener un micro, nota a un pasajero nervioso y que se encontraba más abrigado de lo habitual para esa época del año. Caballero, he notado que está vestido de manera bastante abrigada para el clima actual. Sí, es que soy friolento, oficial. ¿Puedo pedirle que se quite el abrigo para un registro de rutina? Es por eso que lo llevan a una sala de control. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene teléfonos celulares pegados a su cuerpo? ¿Cuántos teléfonos lleva allí? Son más de 20 teléfonos. No los conté. Me los ofrecieron y los están esperando. Debe saber que el contrabando es un delito penado por la ley. Oficial, lo siento. No tenía elección. Me involucraron en este contrabando. Necesitaba el dinero. Tenga las manos a la vista, por favor. Va a ser detenido y deberá explicar todo esto en la comisaría. Si bien esta persona no quedará presa, tendrá una multa del triple del valor de estos celulares, valuados en unos 4,5 millones de pesos. Ahora nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia. Esta persona es John Jairo Gómez Jiménez, funcionario del gobierno colombiano. Fue de inmediato abordado por los policías de antinarcóticos para verificar su equipaje. Se realiza la inspección. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes que son irregulares. Vamos a hacer como un control. Vamos a verificar. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. Para verificar el contenido de estas imágenes. Vamos a hacer la prueba de rutina. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. Don Jairo, acérquese por favor. Sí. El pañito arroja azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. Don Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 376 del Código de Fabricación o
Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Los agentes especiales de la SENAD, apostados en este aeropuerto, en un control aleatorio perfilaron a un ciudadano español. Ciudadano español detenido con unas botellas sospechosas en su equipaje. El hombre transportaba drogas en su equipaje. Observamos que las botellas se encuentran cerradas con una especie de faja plástica. Esta persona llegaba a la terminal en un vuelo procedente de Ecuador, habiendo tenido una escala en Panamá. Se procede a analizar el contenido de estas 3 botellas. La persona fue retenida. En su pasaje se encontraban unas botellas. Caballero, ahora mediante unos hisopos, procederemos a analizar el contenido líquido de estas botellas en el narcotest. Ante la presencia del personal del Ministerio Público, se procedió a revisar estos 3 envases: de enjuague bucal, shampoo y de vino tinto. El líquido se torna azul turquesa, es decir que es positivo para clorhidrato de cocaína. Al controlar el contenido de los mismos, se percataron de que se trataba de cocaína líquida. El peso bruto de la sustancia supera los 5 kilos, aunque luego, mediante un proceso en un laboratorio, deberá ser extraída la cocaína. Se cree que las organizaciones internacionales están buscando nuevas rutas para el contrabando. Y podemos observar una sustancia blanquecina con el reactivo, al que podemos observar una coloración azul turquesa, un presunto indicativo para caudal de cocaína. ¿Ok? Este joven parecía tenerlo todo: la vida perfecta. Un famoso TikToker de profesión ya había logrado el éxito completo en un corto tiempo. Tiene 25 años y lucía su vida social exitosa en las redes sociales. La vida perfecta, lleno de viajes, de lujos, la vida que muchos muchachos de su edad sueñan con tener. Se llama Modou Doudou Adams. Nació en Inglaterra. Es amante de la moda, de los viajes y especialmente le gustaba conocer Perú, lugar que había visitado en más de una ocasión. Era feliz. Incluso allí grabó varios videos presumiendo su envidiable rutina. Aparentaba ser un afortunado, al menos así lo hacía creer a través de las redes, posando vestido a la moda, viajando, comiendo alguna comida muy interesante o visitando alguna playa paradisíaca del Caribe. Esta era la fascinante vida de Modou. Pero sin embargo, detrás de esta alucinante vida perfecta, de ese mundo de apariencias, se escondía una realidad muy distinta, con un oscuro secreto. No es la primera vez que este ciudadano británico llega a Perú. Las autoridades creen que ya habría sacado droga y seguramente con la misma modalidad. Era una mula de carga internacional. Llevaba cocaína de un país a otro a cambio de dinero. La pantalla de su celular era el camuflaje ideal para ocultar la verdadera misión. Este joven inglés y sus tantos viajes a Perú eran para transportar cocaína a Londres vía París. El peligroso negocio sedujo al muchacho. Cada kilo de cocaína peruana puede llegar a valer más de 60.000 euros en Europa. Y en el Perú, esa cantidad cuesta $3.500. La caída de este muchacho empezó a escribirse el 19 de septiembre. Ese día, Modou llegó por segunda vez a Lima. De inmediato tomó un vuelo a Cusco. Esta es una práctica usual de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, para no despertar sospechas. Una forma de maquillar el verdadero motivo del viaje, de los cargamentos. Una persona conocida que se dedica a hacer modelaje, se le paga muy bien por cada presentación y mucho más por cada transporte de droga. Se cree que entre 6 y $7.000 por cada envío.
Luego de unos días en Cusco debidamente documentados en sus redes sociales, Mudú volvió a Lima y ya estaba listo para cumplir por segunda vez su real misión. La finalidad había sido única y exclusivamente para transportar droga. Este video, captado por las cámaras de seguridad de un hotel en Miraflores, Lima, muestra al joven con la maleta llena de droga. En estos momentos son las 11:10 de la mañana del sábado 30 de septiembre. En escena aparece el TikToker llevando consigo la maleta de viaje que lo condenará. Es el mismo equipaje con el que lo arrestarán minutos más tarde. Varias cámaras registran sus movimientos, desde su salida desde el hotel hasta la llegada al aeropuerto. Todo está grabado en video, casi como una de las atractivas historias que él sube a TikTok. En este momento, entra al aeropuerto. El TikToker llega sin problemas y va a registrar su equipaje al counter de la aerolínea. Cuando todo parecía salir perfecto, dos agentes de la policía, de la Dirandro, le caen encima inmediatamente. Lo combinan a ingresar detrás del counter para una revisión de rutina y allí la historia ya es conocida. Se va a realizar la revisación de su equipaje de bodega. Se va a proceder con el deslacrado temporal y la apertura del equipaje de bodega, hacer la revisión de su equipaje de bodega, ¿ya? Esté atento. Sí. Insertando en el equipaje de maleta de bodega. Como podemos observar, una sustancia blanquecina que vamos a verter en el hisopo con el reactivo. Como podemos observar, azul turquesa, indicativo positivo para calor y cocaína. Y podemos observar una sustancia blanquecina con el reactivo, al que podemos observar una coloración azul turquesa, un presunto indicativo para caudal de cocaína. ¿Ok? En ese momento, el rostro de Mudú cambió por completo. Su vida y su suerte también cambiaron. También pensó que todo saldría como en el primer viaje, que fue en febrero y que logró su cometido, pero se equivocó. Se va a hacer le imponga la pena de 6 a 8 de pena privativa de libertad efectiva. Actualmente está en la cárcel. Lo piensen, las consecuencias jurídicas, las penas son muy altas, no vale la pena arriesgar, porque primero es la libertad. Los 933 gramos. Ya se va a hacer el registro corporal, ¿ya? Se puede poner de pie, sáquense anillos, collares, correa, aquí. La maleta del joven TikToker tenía casi 3 kilos de cocaína. Esta droga estaba camuflada en la estructura de la maleta. Es probable que este sea el video con más visitas de este joven TikToker. Aquí luce esposado y custodiados por agentes de la Dirandro. Será escoltado y con la maleta contaminada lo llevan a una oficina especial. A veces la vida de una persona puede cambiar de un momento a otro. Atrás quedaron los días de diversión, los viajes de ensueño y los hoteles de lujo, los restaurantes de moda y la ropa de marca. Este mundo falso de las redes que construyó este muchacho tenía un solo fin: maquillar su real trabajo. Era contrabandista. En esta publicación del Poder Judicial de Perú, vemos que le dictan 6 años y 8 meses de cárcel por haber coordinado el envío de cerca de 3 kilogramos de clorhidrato de cocaína a Londres. Mudú aceptó la culpabilidad y fue detenido en un juicio abreviado. Ante las evidencias en su contra, Mudú aceptó el delito y fue sentenciado a poco más de 6 años de prisión. Prisión efectiva. Quedará privado de su libertad. Actualmente está en la cárcel en Perú,
muy lejos de su Inglaterra natal. El aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, es el aeropuerto más grande de España. Además, es el quinto en tamaño de Europa y el 24º del mundo por número de pasajeros. Allí, todos los días transitan más de 1 millón de personas. Esta pareja española viajaba desde San Pablo, Brasil, pero la Policía Nacional detectó algo sospechoso en su maleta. Vamos a revisar estas maletas de esta pareja de españoles que vienen de Sao Paulo, porque pensamos que pueden llevar algo de cocaína en el interior. Ya van a recoger por aquí. A medida que los controles se vuelven más estrictos en los puertos, con cantidades cada vez más grandes de cocaína incautadas en América Latina y Europa, las redes criminales necesitan innovar. Según un informe, la cocaína líquida es casi imperceptible para los escáneres instalados en los aeropuertos. Las recientes incautaciones de cocaína en estado líquido sugieren que las organizaciones criminales han vuelto a recurrir a esta modalidad para estar una vez más un paso adelante de las autoridades. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Un ciudadano español intentó introducir cocaína líquida a Paraguay. Tras la verificación correspondiente, se constató que el extranjero tenía cocaína líquida como para producir 5 kilos de droga. Se trasladaba en un vuelo de Ecuador y el destino final sería Barcelona. Madrid. Los desesperados gritos de una madre rompieron con la calma que reinaba en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas. Los policías que se encontraban trabajando allí se dirigieron rápidamente hasta el lugar para descubrir que una bebé se estaba asfixiando mientras se encontraba cenando con su madre, que pedía auxilio sin parar. Los agentes se dieron cuenta de la gravedad y comenzaron a practicar la maniobra de Heimlich, pensando que la pequeña se podía haber atragantado con algo. Poco después, la bebé recuperaba la conciencia y los policías se transformaron en héroes. Se supo que la temperatura corporal de la pequeña era muy elevada, por lo que procedieron a quitarle algunas prendas. Después le colocaron un abrigo policial y junto a su madre fueron trasladadas en un vehículo hasta el centro de salud del propio aeropuerto. Por suerte, el final fue feliz. La policía realiza una difícil labor en los aeropuertos de todos los países, con lo que ellos denominan vuelos calientes. Son aquellos que proceden de países sospechosos de traficar a menudo con estupefacientes. A diario, cazan a contrabandistas que tratan de burlar los controles de seguridad con droga, y cada tanto se encuentran situaciones surrealistas. Aeropuerto de Barcelona. Los agentes identificaron a un hombre que llevaba medio kilo de droga, ocultada en un doble fondo de su peluquín. Las fotos son muy curiosas y muestran lo llamativo que era el fardo de droga que llevaba pegado a su cabeza. El peluquín sobresalía más de la cuenta y encima llevaba un sombrero para disimular. Este hombre de 65 años
intentó actuar naturalmente, pero su nerviosismo lo delató. Los policías dijeron que su peluquín era muy curioso. Vamos a revisar estas maletas de esta pareja de españoles que vienen de Sao Paulo, porque pensamos que pueden llevar algo de cocaína en el interior. Ya la recogí por aquí. ¿Solo ropa? Eso es cocaína. Desde este momento está usted detenido, ¿de acuerdo? Por un delito de tráfico de droga. Esa maleta también va igual. Desde este momento usted queda también detenida, ¿vale? Por un delito de tráfico de droga. Estas dos personas han sido captadas por la organización únicamente nada más que para ir a por la droga y traerla, aprovechando la precariedad económica que tiene. Sentaros. No, llevan más. Normalmente lo intentan ocultar bien. Este es rosa, se pone azul. Sí, cocaína, ¿vale? ¿De dónde son ustedes? ¿Han ido a Sao Paulo a por droga expresamente? No, ya nos hemos ido de vacaciones. Yo por lo menos. ¿Es la primera vez que lo hace usted? ¿El qué? Traficar con droga. ¿Tú me ves con cara? Se hace por necesidad, supongo, ¿no? La vida es así. ¿Cuánto cobra una persona por traer tanta droga del Brasil? Pues no lo sé, tendrás que preguntárselo a ver. Yo tenía un español que llegó procedente de Lima. Aquí pone gel, pero en realidad entra cocaína. Cocaína. Estos son cápsulas con cocaína en polvo. ¿Todos estos cilindros los traía una sola persona dentro de su estómago? Una sola persona. Más peligroso aún todavía es estos preservativos que contienen cocaína líquida, la última moda. Aleatoriamente se controla a algunos de los pasajeros y se le hacen algunas preguntas. ¿Usted trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Qué profesión tiene usted? ¿Dónde se aloja usted en Lima? ¿En un hotel o tiene Sí, estoy en un familia? hotel. ¿La empresa suya? ¿Es abogado ella? No es abogado. ¿Aquí dentro que lleva? ¿Dónde vive su hija? Acabamos de coger a este ciudadano portugués que venía de Sao Paulo. En el cacho personal se le ha localizado una faja, más o menos llevará 1 día y medio con ella. Está todo marcado de llevarla tanto tiempo encima. Hay que tener en cuenta que esto es una frontera y aquí pues se pasan revisiones. Es lo que contenía la faja, lleva más o menos alrededor de 2,5 kilos de cocaína. Que este venezolano intentó ingresar con este peluche al aeropuerto. Aquí Policía de Colombia, realizando el procedimiento. Se identifica a un ciudadano venezolano en el aeropuerto de Bogotá. El ciudadano posee varios osos de peluche, de distintos tamaños. Sí, aunque parezca mentira, este ciudadano ingresó al aeropuerto con un peluche gigante y por supuesto llamó la atención de las autoridades. Se notifica que los canes han dado una señal de alerta en este individuo. Por lo tanto, se va a proceder a la apertura de uno de los juguetes para observar qué hay en el interior. La policía de Bogotá detuvo a un ciudadano venezolano en una bodega aeroportuaria porque detectaron que portaba 1 kilo de marihuana en un oso de peluche. Claro que este peluche era gigante y llamaba la atención de todo el mundo. ¿A quién se le ocurre? Las autoridades afirmaron que el venezolano decía que el paquete se trataba de una encomienda para un regalo para su novia. Pero sin embargo, la actitud era sospechosa y llamó la atención de la policía, que con el apoyo de perros antinarcóticos procedieron a realizar la inspección, hallando las sustancias estupefacientes en el interior del peluche. Se advierte la presencia de unos paquetes cerrados. 2 paquetes hasta el momento. Se va a proceder a analizar el contenido de los mismos. El detenido quedó a disposición de la justicia colombiana y en su poder tenía 1 kilogramo de marihuana. Todos los paquetes en los aeropuertos del mundo son revisados de distintas maneras. Escáneres, rayos X e incluso perros destinados a distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, sustancias orgánicas, drogas o incluso dinero en efectivo. En el aeropuerto de Buenos Aires, un envío que contenía 3 Biblias de letra gigante con destino a los Estados Unidos tenía $17.000 en efectivo.
Mediante este CAN, la aduana pudo registrar las Biblias y al abrirlos se encontraron con una gran cantidad de billetes escondidos en el medio de las páginas. El contrabando de divisas está penado en muchos lugares. La mayoría de países tienen un límite del equivalente de $10.000 para poder ingresar libremente. Aquí, la aduana argentina ha decomisado estos dólares y se investiga si el contrabando es punible. Esta mujer parecía ni siquiera estar preocupada. Caminaba muy tranquilamente por el aeropuerto de Asunción, Paraguay. Buen día, señora. ¿Puedo revisar su equipaje, por favor? ¿Revisar mi equipaje? ¿Por qué? Solo estamos realizando inspecciones de rutina, no se preocupe. Está bien, pero no hay nada que deba preocuparles. ¿Podría abrir su maleta? Procedimiento Agente Especial Antidrogas Aeropuerto de Asunción. Los oficiales han perfilado a una pasajera de nacionalidad mexicana en un vuelo procedente desde Cancún. Se está procediendo a revisar la maleta. Se observan algunas supuestas pertenencias personales. Se separa la indumentaria. ¿Qué tenemos aquí? Unos lentes. Nótese que en el interior de la maleta se observan 2 paquetes dentro de unas bolsas de aparente consistencia blanca. ¿Qué tenemos aquí, señora? ¿Qué es esto? Oh, eso es solo una sorpresa para mi amiga en mi destino. Son regalos. Regalos sorpresa. No sabía cómo envolverlos mejor. Parece que hay más paquetes similares aquí. ¿Qué tipo de sorpresa está llevando? 3 regalos sorpresa en una sola maleta, ¿eh? Déjeme verificar estos también. Señora, parece que tenemos un problema aquí. 5 paquetes sospechosos en su maleta, y ninguno de ellos parece ser un regalo. Sí, ya ve. Mi amiga está de cumpleaños y pensé que sería divertido sorprenderla. Tenga en cuenta que esto es muy serio. ¿Por qué lleva contrabando en su equipaje? Está bien, lo admito. Son contrabando. Pero por favor, déjeme explicar. Mire, agente, no tengo otra opción. Mi familia está pasando por tiempos difíciles y me pidieron que trajera estos paquetes para alguien en mi destino. Me prometieron que sería solo una vez. Entiendo que puede haber circunstancias difíciles, pero transportar contrabando es ilegal y peligroso. ¿Sabe qué hay en estos paquetes? O tengo idea. Me dieron las maletas ya empacadas y no pregunté. Entiendo que esté pasando por momentos difíciles, pero transportar contrabando puede tener graves consecuencias legales. Debo informar a las autoridades correspondientes, pero también le aconsejaré que busque asesoramiento legal. Puede que haya formas de mitigar las consecuencias si coopera con la investigación. Solo sé que me ofrecieron una cantidad considerable de dinero por hacer esto. Convocamos a otros oficiales especializados para que puedan realizar la prueba narcotest. Observamos que las bolsas no están camufladas, ni siquiera se encuentran escondidas. Esta sustancia tiene una textura que aparenta ser metanfetamina. Vamos a proceder a evaluarla con un dispositivo llamado Trunar. La mujer ni siquiera había ocultado estos paquetes prudentemente. Es por eso que los investigadores sospechan que tiene conexiones con alguno de los grandes cárteles de la droga de México. Ahora analizarán el paquete con láser. Este dispositivo mediante un láser analiza las sustancias. Es positivo para metanfetamina. Señora, a partir de este momento usted queda a disposición de la justicia paraguaya. Se trata de un caso llamativo y muy polémico. Ni siquiera la policía parece ponerse de acuerdo sobre por qué esta mujer ni siquiera escondió los paquetes. Es por eso que te leemos en los comentarios. Si ya eres parte de nuestros suscriptores, habrás visto en los comentarios que muchos nos preguntan qué sucede con esta cantidad de drogas decomisadas. En este caso, estamos en Perú con casi 20 toneladas de drogas, todas decomisadas a carteles internacionales. Se trata de marihuana y cocaína, de los cargamentos más grandes de la historia. Como verás, existe un horno gigante dedicado exclusivamente para esta tarea. Las drogas que los gobiernos decomisan simplemente se incineran para que no regresen al mercado. Sabemos por los comentarios de nuestros suscriptores que muchos desconfían de que realmente pase esto con la droga, pero efectivamente los gobiernos dicen que esto es lo que sucede. Los aeropuertos son los lugares más vigilados del mundo. Un presunto contrabandeante se arrepintió de realizar el ilícito y simplemente dejó abandonada una maleta azul. La maleta fue llevada por las autoridades para inspeccionar cuál era el contenido.
Y finalmente, luego de sacar unas pertenencias, se encuentran con un gran cargamento de droga, que será decomisado y, como te mostramos anteriormente, incinerado. Golazo de Messi. Messi. Sí. Messi se llama. De nombre Messi logró. En este caso, Messi, ¿verdad? Anoche hizo su show Messi, ¿verdad? Bueno, Messi. El de nombre Messi. Tal vez puedas estar pensando que hablamos de fútbol, del astro argentino goleador, estrella de la selección, pero no, ahora la estrella es un perro, obviamente bautizado en homenaje a Lionel Messi. Este perro antidrogas, que trabaja en los aeropuertos de Paraguay, tiene muchísimo éxito. Últimamente, Messi detectó a un joven de 29 años que tenía casi 6 kilos de cocaína negra en su maleta y que pretendía viajar a España. Los agentes de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, SENAD, realizaron este procedimiento de rutina con el can antidrogas, quien fue quien detectó la droga en el bolso del viajero. Al ser consultado, el joven accedió voluntariamente a que las autoridades revisen su bolso, ya que alegaba que no había nada irregular. Pero sin embargo, al abrirlo, los intervinientes se percataron de un fuerte olor a químicos. Ante esto, el chico dijo que no sabía nada de la droga y mencionó que era la primera vez que iba a viajar a Europa. La cocaína estaba adherida a la base del bolso y se presume que el joven sabía del cargamento. Era evidente que esta persona tenía conocimiento en función a esos datos. El pasajero viajaba desde Luque hasta Madrid, luego Barcelona y volvía nuevamente a Paraguay, según dijo el fiscal. La droga tenía un valor de unos 400.000 euros. Los perros antinarcóticos exponen su vida a diario, porque gracias a estos animales la fuerza pública ha logrado encontrar toneladas de cocaína listas para su exportación. Tal es así que muchos delincuentes ponen precio a la cabeza de estos animales. El máximo líder paramilitar del Clan del Golfo dio la orden de matar a Sombra, una perrita antinarcóticos, por lo cual el delincuente había ofrecido hasta $70.000. Esta orden se dio después de que Sombra encontrara una maleta con cocaína lista para su exportación. Este cargamento ilegal pertenecía al comandante del Clan del Golfo. A estos relatos se le suma la vida de otros caninos que han sido blanco de los paramilitares y narcotraficantes. Según cuentan, una perra que trabajaba en Medellín y en Barranquilla fue trasladada por las amenazas en medio de especiales medidas de seguridad hacia la capital del país, donde terminó sus días de trabajo sana y salva, y luego fue derivada a un hogar que la adoptó. También la mafia italiana le puso precio a la cabeza de Pocho. Por Pocho pagaban 5.000 euros. Gracias a los numerosos cargamentos que detectó Pocho, el último, de 30 kilos de cocaína, llevó a la organización mafiosa más antigua de Italia a poner precio a la cabeza del can. Porque Pocho ha descubierto más de 2 toneladas de cocaína a lo largo de su carrera y les ha generado numerosas pérdidas económicas. Este perrito se convirtió en una pesadilla para los narcotraficantes. Gracias a su pequeño tamaño, le permite acceder a los lugares más recónditos e inalcanzables de sus colegas humanos. Antes de ser policía, Pocho vivía con un médico y fue apodado con ese nombre en honor al jugador de fútbol Ezequiel Lavezzi, que ha pasado por el Napoli. Muchas dudas genera cómo es el método de entrenamiento de estos perros. En general hay 2 tipos y ambos permiten la detección de sustancias, tanto en personas como en equipajes en distintos embalajes. Su eficacia es excelente. A pesar de que los traficantes utilizan distractores de toda índole, como por ejemplo sustancias de fuerte aroma, ya sea café, perfumes, comida, olores sexuales de otros animales y de humanos, y de introducir las drogas dentro de lugares insólitos como herrajes, puertas, en vísceras, incluidos las de caninos, en diferentes medios de transportes.
El primer método de entrenamiento es por medio del juego. Con este método, el perro no busca la droga, sino que busca un juguete con el que está acostumbrado a jugar y que durante el adiestramiento se le adosa el olor de la droga a buscar. A este método se lo llama asociación de olores, y a través de él, por un sistema controlado de juegos, el perro comienza a utilizar su olfato para encontrar su preciado juguete. Y como recompensa a su esfuerzo, tendrá el juego alegre y activo con su guía. El animal disfruta de esa manera su trabajo. Para este entrenamiento se utilizan sustancias con olores similares a las de las drogas para evitar que el animal se encuentre en contacto con las mismas y que pueda sufrir alguna intoxicación. El segundo método se basa en el condicionamiento operante. Consiste en recompensar el encuentro con las drogas con comida, utilizando de esta manera la motivación primordial biológica de todo animal. Esto no quiere decir que si no encuentra droga no come, pues existen una serie de ejercicios destinados a que el animal encuentre las sustancias y de esta manera reciba su ración diaria sin afectar la base de su entrenamiento, aunque este último método está dejándose de usar. Para las creencias de muchas personas, es conveniente aclarar que los perros no entran en contacto con las sustancias. Jugar con la adicción del perro en la detección sería un acto de crueldad. Es por eso que los perros no son adictos. En noviembre de 2022, en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, un can de la aduana detectó 1.276 gramos de fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Luego de que el perro detectara las sustancias, las mismas fueron identificadas mediante un análisis de narcóticos, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Por supuesto, los perros trabajan en todas partes del mundo. Si recuerdas el capítulo de Los Simpson, donde Bart generó un grave daño ecológico en Australia, te sentirás identificado con esta noticia, porque desde 1992, Australia cuenta con perros biodetectores de seguridad, que han contribuido activamente a la defensa de la primera línea. De tener solo un par de perros en Sydney y en Brisbane, el programa ha crecido considerablemente. Aunque el departamento de policía inicialmente usaba perros beagles, los labradores ahora componen toda la fuerza laboral canina. Por su extraordinario sentido del olfato y su naturaleza amable y cooperativa, los convierten en detectores de primer nivel. Los labradores están capacitados para detectar más de 200 elementos que pueden representar un riesgo para la bioseguridad. Los elementos más comunes son semillas, carnes, plantas vivas y frutas que los perros detectan sin problemas. Estos perros detectan cada año más de 65.000 artículos de riesgo para la bioseguridad. Y así, las industrias agrícolas se ahorran unos 60.000 millones de dólares y preservan la salud de las comunidades y del medio ambiente. Una sola pieza de fruta no declarada o un producto cárnico puede tener riesgos graves y devastadores. El programa de perros detectores trabaja codo a codo con otros departamentos gubernamentales, incluidos a sus divisiones caninas. Para ver a los perros de la frontera australiana se los puede detectar por sus chaquetas de color rojo brillante. Este, por ejemplo, se encuentra en la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional. Si un perro se sienta junto a un pasajero o a un equipaje, esto se llama una respuesta pasiva. Y una respuesta pasiva correcta recibe una recompensa de comida. Se le recomienda a los pasajeros que se aseguren de saber qué hay en sus maletas, ya que los labradores olfatearán todo, desde alimentos hasta la más pequeña de las semillas. Al examinar los objetos, los perros pueden excavar en la fuente del olor. A esto se le denomina una respuesta activa. Y una respuesta activa correcta recibe una recompensa. Se trata de un juego seleccionado para estos perros detectores. Los perros son acogidos por familias voluntarias hasta que tienen unos 18 meses y luego son seleccionados para trabajar. Puede ser en la frontera australiana, en la Policía Federal o en la frontera trabajando en la bioseguridad. Los perros jóvenes se someten a un riguroso programa de entrenamiento de 8 semanas y luego de ahí los perros tienen una vida laboral de aproximadamente 6 a 8 años, cuando se retiran de su función. Luego son colocados en hogares que lo reciben con mucho amor.
En muchos casos, se quedan con alguno de sus antiguos adiestradores. 21 de mayo de 2023. El avión que debía partir desde Argentina con destino a Miami, Estados Unidos, es demorado. Poco a poco, los pasajeros se van enterando de lo que sucede y comienzan las preocupaciones. Existe una amenaza de bomba, concreta, contra esa aeronave. Las noticias viajan rápido entre los 270 ocupantes. La tripulación trata de mantener la tranquilidad, pero sin dejar que nadie abandone el avión. El mismo es trasladado hasta un sector alejado del aeropuerto. Si el avión explota, tiene que estar lejos de todo. De a poco los pasajeros y la tripulación comienzan a descender. Se acercan los policías y el escuadrón antibombas que revisan cada rincón de la aeronave. 9 horas después de la hora de salida, finalmente obtienen la confirmación. El resultado es negativo y se aprestan a despegar. En ese momento comienza la investigación para descifrar lo sucedido. Se encontrarían con la sospechosa menos pensada. Daniela Carbone es una joven y bella mujer. Tiene 47 años y hace más de 25 que trabaja como aeromoza en Aerolíneas Argentinas. Entre sus trabajos, realizaba vuelos internacionales desde hace muchos años y sus amigos y conocidos la señalan como una persona muy responsable. Durante la pandemia del 2020 comenzó a estudiar para ser médica. La azafata también tiene una hija que al principio los investigadores creyeron que podía ser cómplice de su maniobra. Lo que no sabían es que detrás de todo se ocultaba un motivo pasional. Daniela Carbone estuvo varios años en pareja con otro tripulante. Según se supo, las cosas caminaban muy bien hasta que esta persona decidió terminar la relación. Las cosas no fueron nada fáciles y Daniela comenzó con una crisis. Incluso señalan que comenzó a tomar créditos indiscriminadamente, contrayendo una deuda muy grande. Luego de algunos meses de esta separación, sus compañeras y amigas azafatas le comentaron que su expareja planeaba tener un viaje romántico con una nueva persona. Daniela no podía creer cómo había terminado su relación y que su nueva pareja tenga una nueva persona. Y lo peor de todo es que su ex se disponía a realizar un viaje romántico, utilizando los pasajes de cortesía que la empresa les daba. Daniela no lo pudo permitir. En un rapto de locura, comenzó a buscar en internet cómo realizar una amenaza e incluso algunos programas que podrían servir para camuflar su voz. Una vez que se informó de cómo podría hacerlo, tomó un teléfono que pertenecía a su hija y con un chip prepago realizó la maniobra. Decirle al capitancito Barigi que le pusimos 3 bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en 1000 pedazos. Daniela envió varios mensajes, algunos con contenido de tono político, para intentar disimular la verdadera amenaza. Los investigadores rápidamente dieron con el teléfono y notaron que Daniela había intentado varias veces llamar a la empresa Apple para conseguir su clave de iCloud y luego borrar los mensajes. Afortunadamente para la investigación, llegó tarde. Se conocieron mensajes entre Daniela y su hija, hablando de lo sucedido. Estuve trabajando y lejos de casa 5 días. Llegás y no parás de dar indicaciones. Es un quilombo limpiarla si no se usa papel de aluminio. Pará, siempre tenés algo para decir. Si vas a estar con cara de orto cuando llegue y no se te puede hablar, andate a lo de tu novio. Todos estos días estuviste con él en casa. Sos una mentirosa, no te creo nada, solo pensás en vos. Cuando bajes un cambio, seguimos hablando. La egoísta sos vos, que me podés cagar la vida a mí por una pendejada. Hija, me llevan detenida. Y luego, a su regreso a la Argentina, finalmente fue detenida por Interpol.
Actualmente está a disposición de la justicia, que no la deja salir de la cárcel por miedo a que Daniela elimine más pruebas. Daniela Carbone permanece detenida en una celda especial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La mujer se negó a declarar y espera la decisión del juez. Recaen sobre ella 2 delitos: intimidación pública y entorpecimiento de los servicios públicos. Y además, la aerolínea reporta pérdidas por más de $1 millón. Habitualmente el personal de las aerolíneas es tentado por delincuentes para realizar maniobras delictivas. No te pierdas el caso de esta otra azafata, quien también había sido reina de belleza, que fue detenida por contrabando. Ella es Laura Diana, tiene 58 años y hace más de 2 décadas que trabaja como azafata para American Airlines. Hoy, comisario de a bordo, Laura Diana nació en la ciudad de Bariloche, donde fue reina de la nieve y consiguió trabajo en 1993 como azafata. Ella en 1981, con tan solo 18 años, fue elegida reina de la clásica Fiesta Nacional de la Nieve. En el aeropuerto, Jules colocó sus pertenencias en la cinta de la máquina de rayos X, previo a abordar el vuelo AA900. Los efectivos la trasladaron a una sala privada y allí decomisaron todo lo encontrado. Los objetos están valuados por un total de $212.300. La mujer fue procesada, aunque quedó libre por el delito de contrabando, y está embargada por 93 millones de pesos, unos $200.000. Aeropuerto Internacional Fort Worth, Dallas, Estados Unidos. Todo hacía parecer que sería un domingo tranquilo, pero este video muestra a este sujeto, Damarius Cockerman, quien entra trotando por un pasillo al lado del punto de revisión en la sala D de salidas y llegadas internacionales de este aeropuerto. Sin que nadie lo note, llega tranquilamente hasta la sala de abordaje, donde un trabajador detecta que no tiene pase de abordar y lo remite a policías del aeropuerto, quienes lo arrestan. Hasta ese momento, la TSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no se había dado cuenta de que alguien sin los debidos documentos había ingresado a las salas de abordaje. Un reporte de la policía del aeropuerto dijo que Damarius Cockerman enfrenta ahora cargos por ingreso ilegal. El reporte dice que Cockerman caminó a través de un punto de control de seguridad sin identificación ni boleto. La policía dijo que Cockerman corrió hacia el vuelo 1013 de American Airlines, que iba a despegar hacia la ciudad de Guatemala. Agrega que Cockerman parecía molesto y que entonces salió del avión y fue arrestado. La policía tomó las llaves del sujeto y hallaron su automóvil estacionado en las afueras de la Terminal D. La Administración de Seguridad de Transporte está revisando el incidente y ha añadido más barreras en las áreas de seguridad. Este sujeto de 25 años declaró a las autoridades que se metió en el aeropuerto porque quería evitar que su novia viajara a Guatemala, donde sospechaba que se vería con otro hombre. Luego del incidente, las autoridades decidieron aumentar la seguridad del aeropuerto, cerrando con instalaciones transparentes el acceso a los embarques. Más tarde decidieron sumar tecnología de reconocimiento facial para agilizar los procesos de identificación de pasajeros. Las autoridades fronterizas informaron que este aeropuerto tejano comenzó a emplear la tecnología de comparación facial biométrica para automatizar las verificaciones manuales de documentos que ya se requieren para la admisión en Estados Unidos. De este modo se reduce considerablemente la necesidad de escanear las huellas dactilares y de manejar los documentos de viaje, lo que minimiza el contacto directo entre los oficiales, los empleados y los viajeros. Algo sumamente útil luego de las restricciones impuestas al declararse la pandemia por COVID-19. Según Aeropuerto Hartsfield, Atlanta, Estados Unidos. Una mujer se disponía a imprimir la tarjeta de embarque cuando en un instante su hijo de 2 años desapareció.
Las imágenes muestran cómo el niño se subió a la cinta transportadora de equipaje sin el control de ningún adulto, ni familiar ni profesional. La cinta se lo tragó y realizó todo el proceso de las maletas. Hola amigos, bienvenidos a otra producción de Aeropuerto en Alerta. En este video vamos a compartir casos muy rápidos para que descubras los escondites mejor pensados por los delincuentes. No te olvides de chequear los comentarios y de dejarnos cuáles son los que te llaman más la atención. Durante décadas, el flagelo del narcotráfico ha azotado las aduanas de distintos países. Estos delincuentes han desarrollado con el paso de los años un particular ingenio para encontrar constantemente nuevas formas para el camuflaje y para el transporte de estupefacientes sin ser detectados por las autoridades. 2 mujeres fueron capturadas tras descubrir que transportaban cocaína en unas pelucas que tenían implantadas en sus cabezas. Desde que llegó al aeropuerto de Río Negro, en Colombia, su apariencia llamó la atención de las autoridades. Si bien pasó algunos de los filtros, los oficiales no dejaban de fijarse en ella. Es por eso que la policía comenzó el seguimiento de esta mujer a través de las cámaras de seguridad. El equipaje parecía no tener nada raro, pero su abundante e inusual cabellera generaba sospechas. Una mujer de la policía de Colombia comenzó a realizar algunas preguntas de rutina, pero la pasajera respondía de una manera nerviosa e incoherente. Es por eso que la llevaron a la sala de revisión. Señora Echeverri Valencia Yoladi, ¿tu nombre? Por favor, repítelo ante cámara con el Echeverri Valencia, 1-130-652-499. Ok, doña Yoladi, realizamos una toma de placa rayos X autorizada por usted, en la cual se nota y se evidencia que lleva cuerpos extraños dentro de pronto del cabello. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Doña Yolanda, por favor. Vamos a procedimiento de nosotros, tranquila. Bueno, voy a proceder a revisar lo que se ve extraño en el cabello. Allí se le realiza un body scan, donde los resultados son sorprendentes. Se notan algunos elementos extraños en su cabellera y también en sus partes íntimas. El personal policial comienza a revisar la cabellera y detecta que en las extensiones se encontraban unos cilindros que luego serían analizados mediante la modalidad del narcotest. Si el resultado es azul, sería positivo para cocaína. Doña Aurora, aquí se le nota entonces que tiene un cuerpo extraño. Voy a proceder a verificar, bueno. La policía comienza a extraer estas cápsulas, pero debido a la gran cantidad de pelo, van a cambiar el método. Voy a proceder a verificar, bueno. Ayudadas por un elemento punzante, el oficial de la policía comienza a manipular las cápsulas con el objetivo de extraerlas, pero están muy agarradas en su pelo. Es por eso que decide comenzar con otro sistema. Simplemente las va a pinchar para extraerle el material de dentro. Se ve, doña Yulei, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. O voy a proceder a sacarlo porque yo creo que es más fácil sacarlo. No solo se observan que son gran cantidad de cápsulas, sino que están muy bien agarradas al pelo. Esta peluca está preparada con mucha precisión. Es por eso que la agente se demora realizando el procedimiento, hasta que finalmente la puede sacar. Listo, doña Yolanda, voy entonces a proceder a este elemento que acabamos de sacar de su cabello, la prueba. Ese es un pañito de narcotest. Si ella le arroja azul celeste, es positivo a sustancias estupefacientes. Finalmente, la policía comienza a realizar el narcotest. Son 35 las cápsulas que esta mujer esconde en su cabellera, dispuestas a llevarlas a España. En Europa, la droga tiene un valor considerablemente mayor.
Él no está indicando prueba para alcaloide. Vamos a ver qué clase de alcaloide es. El narcotest da positivo y esta mujer No da plenamente positivo para cocaína. tendrá que enfrentar varios años de cárcel. Hay muchos casos de narcopelucas y ya los hemos tratado en otros videos de nuestro canal que puedes mirar. Las autoridades de Argentina están probando el método de escaneo ScanBan, el cual permite analizar el contenido de vehículos sin containers de una manera no invasiva. Miércoles 9 de noviembre, frontera de Argentina y Bolivia. En la localidad de La Quiaca y de Jujuy, en diferentes procedimientos se secuestraron más de 80 kilos de cocaína. En el primer control realizado sobre un medio de transporte, se detectaron 4 equipos de audio. Se observaron varios paquetes en el interior de cada uno de ellos, de material orgánico, compatible con estupefacientes. Alertados de este primer control, el segundo realizado en La Quiaca decidieron examinar a otro medio de transporte sobre la misma ruta, y al escanearse las encomiendas se observaron las mismas imágenes sospechosas. Pero ahí no termina este operativo. La Fiscalía Interviniente ordenó la continuidad de las encomiendas con el método de entrega controlada. Este método consiste en intercambiar la mercadería ilícita encontrada por otra de similares características, con los fines de que pueda continuar su viaje para poder tener contacto con los destinatarios de la mercadería ilegal y luego detenerlos. 17 de noviembre de 2022. Esta joven que parece preocupada tiene 23 años, es australiana y es TikToker. Se llama Sarah Button y según dice, tiene las cenizas de su novio en un juguete íntimo que está portando en este momento. Por supuesto, según reflejan los medios, fue detenida. Solamente durante los últimos 3 meses, la Guardia Civil Española ha interceptado cerca de 300 kilos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. En este tiempo, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a 22 personas. Entre estas operaciones se destaca la intervención realizada el 31 de octubre, luego de la llegada de un vuelo procedente de Asunción, en Paraguay, donde los agentes detectaron 9 maletas cargadas en su totalidad con paquetes sólidos de cocaína. Seguramente te preguntarás cómo los delincuentes pueden transitar tan libremente por los aeropuertos. Y es que muchas veces los delincuentes cuentan con la complicidad de empleados infieles. En un operativo lograron la detención de 13 personas, entre los que se encuentran 8 empleados de empresas que operan en el aeropuerto madrileño. En este mismo operativo lograron incautar más de 200 kilogramos de cocaína de gran pureza. Las primeras investigaciones se remontan al año 2021, en un operativo en el que la Guardia Civil tenía establecido para el control de equipajes abandonados, donde lograron detectar 161 kilogramos de cocaína procedentes de Paraguay. Este grupo desarticulado utilizaba vuelos que llegan de madrugada al aeropuerto internacional. El equipaje era enviado desde el origen, portando etiquetas falsificadas y quedaba depositado en los almacenes de las compañías aéreas en el propio aeropuerto, al no ser reclamado por ningún pasajero. El cabecilla es un ciudadano dominicano que había sido empleado del aeropuerto hasta 2020 y que conocía perfectamente el funcionamiento interno y además era el encargado de la conexión entre el grupo y los trabajadores y de realizar el transporte. La noche del 31 de octubre, muchos disfrutan Halloween y los niños aprovechan para recorrer las calles en busca de dulces. Pero desde agosto de 2022, la DEA en los Estados Unidos comenzó a incautar fentanilo de colores brillantes y pastillas en distintos aeropuertos. Este fentanilo arcoíris parece ser un nuevo método utilizado por los cárteles de la droga para vender esta sustancia altamente adictiva y potencialmente mortal. La droga se camufla en los dulces,
Es por eso que las autoridades durante Halloween dieron la alerta a los padres para que se fijen las golosinas que consumían sus niños, ya que existía el riesgo de que muchos niños puedan recibir una pastilla adulterada que afecte a su salud. 31 de mayo de 2022, aeropuerto de Brasilia. Un hombre de 26 años intentaba viajar a Lisboa, en Portugal. En su equipaje tenía unas botellas de pisco, una bebida típicamente chilena y peruana. Empaquetada en sus jeans, tenía también aceite de coco. El cargamento fue detectado por el escuadrón canino y al revisarlo, dentro de las botellas de pisco encontraron más de 9 kilos de cocaína. 22 de septiembre, Aeropuerto Barajas, Madrid. Los policías identificaron a un pasajero a su llegada del aeropuerto en un vuelo procedente de Cali. Luego de examinar el equipaje, localizaron 3 paquetes de café, los cuales dieron positivo en cocaína, con casi 8 kilogramos. Y es que el café muchas veces es una forma habitual de camuflar las drogas por parte de los traficantes. Es un método destinado a distraer el olfato de los perros en los controles o en los puntos de entrada como los aeropuertos. 4 días después, aterrizó otro pasajero en el aeropuerto de Barajas. La policía interceptó al segundo pasajero con 8 paquetes de café en los que ocultaba cocaína y el peso superaba los 4 kilogramos. 17 de agosto 2022, Operación Yacaré. La Guardia Civil Española detuvo a 3 hombres y 2 mujeres de nacionalidad paraguaya. Pertenecían a una organización criminal. La policía detectó 4 paquetes procedentes de Asunción, Paraguay, con 3 termos, idénticos cada uno, 12 en total, en cuyos dobles fondos se ocultaban más de 4 kilos de droga. Descubrieron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, ya que cada uno de sus miembros tenía una función. La organización estaba formada por un jefe que operaba desde prisión y los 5 detenidos, un encargado de asignar los cometidos, una responsable de los envíos y 3 destinatarios de la droga fueron apresados. En este caso, también desde Paraguay pero a través de una balsa. 3 de septiembre, la última balsa del día, proveniente de Ita Enramada en Paraguay, en el que hace su arribo la Argentina a través de un medio de transporte. El camión es sometido a un control exhaustivo con la unidad canina. Al realizar una revisión más profunda, se detecta acondicionada la estructura del semirremolque y en forma oculta y hermética unos paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en cinta de embalar. Verificados, se observa una sustancia que es sometida a narcotest. Reacciona positiva para pasta base de cocaína. El peso total fue de 31 kilos, con un valor cercano a los 50 millones de pesos. Se cree que la mercadería iba a transitar por Argentina con destino final a Uruguay y se presume que la droga finalmente se dirigiría a Europa, donde los montos se multiplican de manera exponencial. 5 de octubre. La policía de Toronto, Canadá, informa de la incautación más grande de su historia, casi 700 kilos de drogas. Se cree que detrás de esta droga está el crimen organizado asiático. Fueron allanadas 2 direcciones, identificadas como almacenes para estas drogas. Luego de una investigación de 4 semanas, se ejecutaron las órdenes de registro, junto con 3 vehículos. Fueron incautados un total de 520 kilos de metanfetamina y 151 kilos de cocaína, con un valor estimado en la calle de 58 millones de dólares. 3 de junio de 2022, Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Después de que los oficiales de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos analizaran en profundidad una silla de ruedas, descubrieron 23 libras, unos 10 kilogramos de cocaína escondidas en sus ruedas. Se trata de un hombre de 22 años, residente permanente legal de los Estados Unidos, pero que viajó unos días a República Dominicana, lo cual llamó la atención de las autoridades.
Además, utilizaba una silla de ruedas eléctrica para ocultar los paquetes de una blanca sustancia en polvo. Y es que muchos delincuentes utilizan los escondites más asombrosos para tratar de evitar los controles, por ejemplo, hacerse pasar por discapacitados, pero no cuentan con el olfato de los sabuesos de la brigada canina. 1 de noviembre de 2022. Hay veces en las que los talentos para disimular los contrabandos son realmente muy buenos. Si no, fíjense cómo tiene que actuar la policía de Nueva Delhi, ya que en el aeropuerto de India descubrieron a este hombre que portaba una maleta con un doble fondo. En ella encontraron 9 kilos de heroína. Y si hablamos de escondites extraños, fíjense en las sandalias de este hombre. Se trata de un hombre ciego que viajaba desde Katsina, una localidad de Nigeria, hacia Níger, con 20 kilos de cannabis escondidos en sus zapatos. ¿Cómo puede ser posible? Aparentemente el padre, ciego, no se dio cuenta de lo que estaba ocultando su hijo. 5 de noviembre de 2022. La policía española realizó una de las mayores incautaciones de su historia. 32 toneladas de marihuana ya empaquetada, lista para vender a Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica. Aproximadamente 1.100.000 plantas. Además, arrestaron a 11 mujeres que tenían entre 20 y 59 años. Pero no todo de drogas se trata. Paul Vázquez es un humorista chileno que intentó abordar un avión en estado de ebriedad. 5 de julio de 2022. Al acercarse a él, los agentes aeroportuarios fueron amenazados y golpeados. Te voy a matar, les decía, los voy a esperar a la salida del aeropuerto. Parte de las amenazas que el humorista propinó al ser bajado de un avión. Por supuesto que quedó detenido. Sábado 19 de noviembre. Los camiones ya habían ingresado a Argentina desde Paraguay y transitaron varios kilómetros, pero en la frontera entre Argentina y Uruguay detectaron algo extraño. Fue allí que mediante las revisiones, los agentes detectaron 103 kilos de cocaína, bien camufladas entre los ejes de 2 camiones de una empresa. Los investigadores notaron que los camiones pertenecían a una misma empresa, una firma paraguaya, y es por eso que dieron aviso a los distintos puestos fronterizos, donde secuestraron otros 2 camiones y detectaron cocaína. La droga secuestrada tiene un valor de más de $1 millón. También entre la frontera de Argentina-Paraguay, en el control del puente internacional San Ignacio de Loyola, los agentes detectaron a una mujer que intentaba cruzar la frontera con 4 cráneos humanos en la valija. Lo llamativo, según las autoridades, es que los cráneos estaban completos, algo que no es habitual, y que la mujer refería a que tenían antepasados europeos. En general, el tráfico de restos humanos involucra a estudiantes de medicina, análisis científicos, incluso hasta ritos religiosos y coleccionistas. Se cree que las calaveras estaban siendo ingresadas a Argentina para luego ser enviadas a Estados Unidos, donde serían sometidas a estudios científicos. En el mercado negro, estos cráneos pueden tener un valor de miles de dólares e incluso son comercializados mediante subastas online. Jueves 18 de agosto. Era un día tranquilo en el aeropuerto internacional de Punta Cana y miles de turistas circulaban por él. Pero en un momento fue la brigada canina la que dio el alerta con esta valija de un ciudadano estadounidense de 58 años con destino a Nueva Jersey. Inmediatamente pasó a la sala de revisión, donde se procedió a inspeccionar las 2 maletas, en cuyo interior se encontraron 2 paquetes en forma de láminas, camufladas en un doble fondo. En estos paquetes se encontró una sustancia blanca que dio positivo para cocaína. Eran más de 3 kilogramos. Lunes 14 de noviembre. 2 auxiliares de vuelo de Delta Airlines fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Miami por tráfico de drogas. Esta pareja estaba en posesión de 9 pastillas de metanfetamina, unos 260 gramos de ketamina y otro tipo de narcótico conocido como GBL. Ambos son asistentes de vuelo y no solo son compañeros, sino también novios. Viven en Nueva Jersey y tienen ciudadanía estadounidense.
Ellos declararon que consumían drogas en Brasil, pero que no tenían idea de por qué estos narcóticos estaban en sus bolsos. Todavía en el aeropuerto, Marcelo y Ronald fueron acusados de narcotráfico e inmediatamente llevados a la cárcel. En un tribunal del condado de Miami se le fijó una fianza de $115.000. El juez también ordenó que se investigue si los recursos utilizados para pagar la fianza provienen de actividades ilícitas. Durante muchos años, los traficantes se abstuvieron de operar en los aeropuertos del Medio Oriente, donde incluso existía la pena de muerte por el contrabando de drogas. Pero por una ley en Dubái de 2021 que se empezó a aplicar en enero de 2022, las penas son mucho menores, 3 meses de cárcel o incluso deportación. 26 de octubre de 2022, la operación más grande en Dubái. Desmantelaron una red internacional de tráfico de drogas. Se trata de la Operación Legumbres. La policía había recibido un aviso sobre un intento de contrabando de drogas iniciado por un sindicato internacional. El informe indicaba que toneladas de sustancias ilegales estaban escondidas en un cargamento de legumbres y que estaban almacenadas en un depósito. La policía de Dubái formó un equipo de investigación especialmente para este hecho y mantuvo a los sospechosos bajo estrecha vigilancia. Localizaron el almacén y encontraron más de 400 kilos de drogas metidas en latas de frijoles. 6 personas fueron detenidas. 5 de octubre. La policía española contra los chamanes. El líder y sus secuaces formaban una secta itinerante que viajaba por España, ofreciendo la sanación, ya sea corporal o espiritual. No era una sanación cualquiera, consistía en una serie de rituales en los que se consumían diversas sustancias estupefacientes, como la ayahuasca, y en los que supuestamente se alcanzaba un estado místico a través del cual todo se podía curar. Estos ritos se celebraban a veces incluso ante la presencia de menores. Ahora, los agentes lograron arrestar a 4 personas por su presunta participación en delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública. Entre los arrestados se encuentra el líder, un chamán de nacionalidad sueca. Los miembros de este grupo realizaban rituales con finalidades espirituales y sanatorias, rituales dirigidos de forma mesiánica por las capacidades superiores de su líder. La policía comprobó cómo en esas ceremonias se suministraban ilegalmente, de forma lucrativa, sustancias prohibidas. Los adeptos pagaban por esos retiros y les suministraban ayahuasca o yopo, una sustancia cuyo consumo entraña un alto riesgo para la salud. 11 de agosto, la policía de República Dominicana seguía a este hombre que se dirigía al aeropuerto. El hombre todavía se encontraba sobre su camioneta Toyota RAV del año 2019. Procedieron a revisar sus maletas y en ellas encontraron 4 kilos de cocaína. 23 de julio. Lo llamativo es que este envío provenía desde la ciudad de Miami hacia República Dominicana. Los agentes y la unidad canina realizaban las verificaciones en uno de los depósitos cuando un perro alertó de sustancias extrañas. Se encontraban en una caja de cartón. En su interior había 6 envases de plástico que simulaban ser de café y en cuyo interior se encontraron 6 paquetes de marihuana con un peso de 8 libras. Es sabido que muchas veces los delincuentes intentan camuflar el olor de las drogas, simulándolo con café, pero también eligen otros métodos. En este caso, un envío de unos supuestos celulares, pero al revisarlos, se dieron cuenta de que en sus baterías se encontraban unas láminas con un peso aproximado de 130 gramos que contenían cocaína. Quien no fue tan precavido es este chofer de camiones, de viaje hacia el fin del mundo, a la ciudad argentina de Ushuaia. Al revisar su camión, las autoridades encontraron un bulto envuelto en una media, por lo que al abrirlo constataron la existencia de una piedra envuelta con cinta aisladora junto a 3 envoltorios, con una sustancia blanca en su interior. Al realizar el narcotest, se arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso era de 250 gramos. 7 de noviembre de 2022.
Esta red criminal tenía su sede en un pequeño municipio de Asturias, en España, donde adquirían veleros para cruzar el océano Atlántico, abastecerse en Sudamérica de una sustancia estupefaciente y más tarde llegar a España para venderla. 12 personas fueron detenidas, tenían un total de 3 embarcaciones y más de 200.000 euros en efectivo y 50 empresas utilizaban para blanquear el dinero. Fueron detenidas 12 personas que eran los propietarios de estos narcoveleros. Los envíos postales, servicios puerta a puerta en cada país, obviamente son revisados por los perros especializados y por equipos de rayos X. En este caso, intentaron contrabandear fentanilo. Se trata de un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Esta sustancia se encontraba en un frasco de proteínas que estaba siendo enviado a Miami desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. En el mismo envase se encontraron también 41 gramos de diazepam, cuyo nombre comercial es Valium. En el proceso, el CAN de la aduana detectó las sustancias y fueron identificadas mediante un análisis de narcótico, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Se utilizaban para intentar disimular la droga ilegal. Pero no todo se trata de drogas. Un ciudadano de origen argentino estaba por salir en un barco de buquebús desde Buenos Aires hacia Colonia. Iba acompañado de una mujer en su auto de marca Peugeot, pero los agentes que realizaron el perfil notaron nerviosismo en el hombre. Es por eso que se procede a la revisión del equipaje. El hombre informó que partía con $20.000, pero con ayuda de un can especializado, en una valija, en un bolso de mano, en una bolsa de nylon en la guantera y además una billetera, se encontraban más de $120.000, además de moneda local. 19 de noviembre, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, Perú. Un pequeño camión de bomberos realizaba tareas en la pista, pero se cruzó en el momento del despegue con un avión de LATAM que resultó severamente dañado. Lamentablemente, los 2 bomberos que viajaban en el camión fallecieron en el accidente. 19 de julio. Meses después de una investigación que comenzó en marzo, cuando se detectó una partida de drogas en el aeropuerto de Barajas, la policía española, agentes de la Guardia Civil, desarrollaron la operación School. Desmembraron por completo a un grupo criminal que fabricaba y exportaba sustancias estupefacientes, especialmente MDMA o éxtasis, que lo obtenían en un laboratorio ubicado en Getafe y que luego enviaban a Sudamérica, especialmente a Colombia y Argentina. En el piso de Getafe se encontró al cabecilla de la banda, que era el químico que estaba encargado de transformar las sustancias precursoras en éxtasis, y además almacenaban los moldes en los que escondían la droga en estado líquido para enviarla a su destino final. Lo llamativo es que la mayoría tenía la apariencia de calaveras o incluso motivos orientales de adorno y de coleccionismo. También residía en este lugar la mujer del cocinero, que era la encargada de la contabilidad de la organización. En total, son 13 personas detenidas. Los escondites llamativos no dejan de sorprendernos. En este caso, tal vez estaban preparando para Halloween. Venezuela. El ejército bolivariano, el 31 de agosto, descubrió 2 paquetes de presunta cocaína en unas auyamas. Estas calabazas, que habitualmente se utilizan para Halloween, estaban rellenas de la sustancia que dio positivo para cocaína. Panamá, 16 de junio. Las autoridades encontraron un doble fondo en unas plataformas de unos calzados femeninos. Esta sustancia fue descubierta en un allanamiento en una empresa. Se ubicó un par de zapatos que presentaban un peso excesivo en su plataforma y esto llamó la atención de los uniformados, informaron. Al realizar la verificación, se encontraron con envoltorios de polvo blanco que estaban forrados con papel aluminio que se presume era cocaína. Los zapatos suelen ser un método habitual de los traficantes para ocultar las sustancias. En este caso, el 28 de enero, una banda delictiva
organizada por madre e hija, se denominaban Las Valencianas. Fueron detenidas por la policía bolivariana en Peracal. Ambas mujeres transportaban cocaína en sus zapatos. En las botas deportivas, la madre, de 48 años, llevaba 2 envoltorios de droga, mientras que la hija de 19 llevaba los otros 2, también ocultos en su calzado. Las mujeres provenían de Colombia y se disponían a salir rumbo a Valencia, en el estado de Carabobo, también en Venezuela. Los envoltorios arrojaron un peso de más de 1 kilo de cocaína. 27 de agosto de 2022, también en Venezuela. Las autoridades se sorprendieron por la cantidad de envases de jugo que transportaba esta mujer, un total de 46 paquetes. Durante la revisión, notaron que llevaban la droga oculta en los envases de jugo de cartón. De acuerdo con el reporte, se trataba de más de 8 kilos de droga. Esta mujer transportaba libremente en un micro y se dirigía a la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas, Venezuela. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Paraguay. Es sabido que las mulas es una de las formas más frecuentes en las que los traficantes intentan contrabandear. Generalmente se trata de personas muy vulnerables. Esta mujer pretendía viajar desde Paraguay hacia España, a Palma de Mallorca, con 150 cápsulas de cocaína pegadas en su cuerpo. La droga estaba adherida al estómago, a los senos, a los glúteos e incluso en la zona genital. Por supuesto, mediante la actuación de las brigadas caninas, la mujer fue detenida. Pero los narcotraficantes no solo utilizan a los seres humanos para contrabandear. En este caso, en el Caribe, en un barco proveniente desde Colombia con destino a República Dominicana, los buzos de la Armada realizaron una inspección en el casco de un buque, donde encontraron una caja de metal pegada con imanes especiales, en cuyo interior se hallaron los 13 paquetes de droga. Sin dudas, es otro de los métodos muy utilizados por los contrabandistas, ya que ni siquiera es necesario que cuenten con la complicidad de la tripulación del barco. Se calcula que antes de la pandemia del COVID, cerca de 2 millones de personas viajaban cada día por todo el mundo, utilizando los aeropuertos. Y por supuesto, estas personas no solamente utilizan las aerolíneas con buenas intenciones, sino también algunos viajan por contrabando ilegal. La mayoría de ellos son atrapados gracias a los cuidadosos guardias de seguridad, que están atentos a cada persona que tenga una actitud sospechosa. En Melbourne, Australia, una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje, y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos $80.000 de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de $1.000 cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular a la que no parecía ocurrirle nada raro, pero resultó estar llena de agua, y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión, pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido y fue descubierto con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas, pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero, se encendieron todas las alarmas e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión.
Y sin embargo, luego de un par de exámenes se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno, ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto. Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta también había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer fue arrestada inmediatamente y condenada a 3 años de prisión por contrabando ilegal, mientras que el tigre fue llevado a una reserva para ser cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e de incluso objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia que venía desde los Emiratos Árabes Unidos tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente 5 meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Ámsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de $500.000. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo, y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad, o también por algunos descuidos. Recientemente, se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de 2 mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006, luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado.
algo muy llamativo ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con $200.000 cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia, sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría valer mucho dinero. Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Aeropuerto del Prat, Barcelona, el segundo aeropuerto en importancia de España. Los agentes aeroportuarios notaron que este joven boliviano caminaba con dificultad. Al acercarse a él, encontraron que llevaba más de 4 kilos de cocaína adheridos al cuerpo. En este programa también veremos algunos de los escondites más insólitos que usan los delincuentes. Por ejemplo, ¿qué se esconde en esta silla de ruedas? Y si hablamos de escondites insólitos, no podemos evitar nombrar a estos padres que utilizaron a su hijo para contrabandear drogas. Los aeropuertos son lugares muy grandes por los que pasan millones de personas cada año, y entre ellos miles de millones de paquetes. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo hacen las empresas para descubrir a los contrabandistas? Les mostramos cómo trabajan las brigadas caninas para descubrir los más secretos escondites. ¿Ya estás suscrito? Prepárate para Aeropuerto en Alerta. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, uno de los aeropuertos más grandes de América. Durante junio de 2021 era muchísimo el volumen de paquetes que transitaban por los aeropuertos, y es por eso que la policía se centraba en revisar exhaustivamente las encomiendas. Por ejemplo, estas latas de durazno. Gracias al trabajo y el apoyo importante de los caninos de nuestra Dirección de Carabineros y Antinarcóticos, se ha logrado el hallazgo e incautación de estupefacientes aproximadamente en lo ocurrido del año 763.605 gramos, los cuales han tratado de sacarlos de la ciudad o del país, creando empresas ficticias o mezclándolos con diferentes minerales o alimentos, ya sea en paquetes o en tarros, para ser distribuidos en el territorio nacional. Pero ya regresaremos en unos minutos a mostrarles de qué se trata el trabajo de las brigadas caninas y cómo detectan estos ingeniosos contrabandos. A veces un regalo de Navidad puede traer consigo una ingrata sorpresa. Esto le ocurrió a una madre neoyorquina en 2015 que estuvo a punto de ser acusada de tráfico de drogas por haber comprado a su hija Ellie lo que le había pedido como regalo, una muñeca con forma de sirena. Cuando la niña recibió la muñeca, la encontró espeluznante y extraña y no le gustó. Por eso su madre la tuvo que llevar a un taller. Luego se comunicaría con ello la policía. Habían encontrado 60 gramos de cocaína dentro de la cabeza de la muñeca. ¡Hey! Bienvenidos a nuestro canal. A partir de este momento, las 21 cosas más locas encontradas por la seguridad de los aeropuertos, como por ejemplo, gente que se ha realizado operaciones para poder contrabandear, droga camuflada dentro de vehículos, personas adentro de una maleta, una falsa embarazada, gente que intenta contrabandear animales y hasta un cinturón de teléfonos móviles, entre otras. Quédate
En estos próximos videos vamos a explorar impactantes descubrimientos, parte diaria de la vida de estas personas que están en la seguridad de los aeropuertos. No te olvides de suscribirte y además, si te haces miembro, tienes contenido exclusivo. ¿Comenzamos? Aquí estamos en un control de rutina donde se detectó un alijo de marihuana que estaba oculto dentro de las ruedas de auxilio y también en las puertas de un vehículo. Fueron detenidas 3 personas y se incautaron más de 76 kilos de la droga. Pretendían trasladar esta carga desde Paraguay hacia territorio boliviano. ¿Droga en latas? Por lo que vemos, en la policía de Paraguay están muy atentos a todos los cargamentos. Una mujer intentaba viajar a España con muchas latas de conservas. Al registrarla con los rayos X, ya que llamó la atención de los investigadores, se encontraron con este cargamento de marihuana escondida. De hecho, en las latas se podía observar que cada una de las distintas variedades de la sustancia estaba marcada dentro del nylon. Se llegaron a encontrar más de 2 kilos de la sustancia y la mujer quedó detenida. Un tipo diferente de polizón. Una pareja estaba de regreso desde el Reino Unido después de terminar sus vacaciones en Francia, cuando escucharon un ruido que les llamó la atención que salía desde el maletero, ubicada en el techo de su automóvil. El ruido se hizo en todo momento mientras conducían, pero estaban seguros de que había algo golpeando dentro. Después de evaluar esta situación, se comunicaron con la policía y abrieron la caja con mucho cuidado, y lo que encontraron fue un polizón, un súbdito de Sudán. La policía finalmente arrestó a este hombre que estaba escondido en el equipaje. ¿Cómo logró entrar sin ser detectado durante tanto tiempo? Es todo un misterio. Una historia similar es la de 2 inmigrantes de África que también fueron encontrados tratando de cruzar la frontera española a través de colchones. La Guardia Civil española tuvo que sacar los colchones de esta furgoneta y abrirlos para encontrar a los inmigrantes. Después, el conductor huyó a pie y fue detenido. Los inmigrantes contaron que pagaron $150 cada uno para ser sellados ahí, con la esperanza de empezar un nuevo camino dentro de territorio español. Hoy por hoy, en los aeropuertos existe seguridad de todo tipo y los escáneres corporales son algo habitual. Están diseñados para encontrar cosas. Utilizan esta tecnología llamada de imágenes avanzada en escaneo de cuerpo completo. Se encuentran en todos los aeropuertos. Se trata de un escáner de amplia gama que detecta amenazas metálicas y también no metálicas en solo segundos. Cuando esta mujer fue escaneada, algo se escondía debajo de su camiseta. Los contrabandistas intentan cada vez hacer cosas más creativas para colar todo tipo de cosas a través de la frontera. Y recientemente, una anciana que llegó conduciendo a un aeropuerto de España despertó las sospechas de los agentes fronterizos porque respondió algunas preguntas de rutina, pero se puso nerviosa. Allí fue cuando los agentes realizaron un registro corporal y notaron que habían insertado quirúrgicamente 2 bolsas de plástico que contenían sustancias ilegales en cada implante mamario. Para este alarmante escaneo corporal, no podemos entender qué está ocultando exactamente. Por eso recurrimos a los comentarios para leer tus opiniones de este y cada uno de los casos. Tortugas a bordo. Las tortugas pueden ser una mascota fácil de cuidar, aunque esto está prohibido por la ley porque muchas especies están en peligro de extinción. Pero históricamente se han intentado pasar de contrabando a miles de tortugas a través de los aeropuertos de todo el mundo. Shanghái, Malasia, India. Pero estas tortugas exóticas no son del tipo que encontrarías en cualquier tienda. Son tortugas marinas que fueron descubiertas en la India y son muy raras y, como te contaba, están en peligro de extinción, lo que convirtió este intento de contrabando en un delito grave. Se encontraron más de 2.000 tortugas en peligro de extinción escondidas dentro de un contenedor que estaba destinado a cangrejos. Entre ellas, una tortuga negra de estanque, la tortuga de
caja buena y la tortuga nariz de cerdo, que pueden alcanzar un alto precio con este contrabando. Por suerte, las tortugas fueron recuperadas y seguramente encontraron un mejor lugar en varios zoológicos de Shanghái, donde pueden ser cuidadas adecuadamente. En Malasia, alguien intentó contrabandear todo esto que pudieron capturar las autoridades. El equipaje contenía al menos 5.000 tortugas y a la vez 14 kilogramos de droga. Los propietarios claramente no tenían ninguna licencia para llevar animales, para llevar consigo estas crías de tortugas de orejas rojas. Estimaban que su valor era de más de $18.000 si las podían vender. Entre los contrabandos, los criminales siempre intentan disfrazar las sustancias a toda costa, incluso haciéndola pasar como inofensivos juegos para niños. Aquí estamos viendo un set de tiro al blanco, pero claro que los únicos que acertaron en este blanco fueron los policías. Dentro de este cargamento se encontró 1 kilogramo de cocaína. No se preocupen, esta mujer no está embarazada. Uno puede pensar que hay muchas maneras de introducir cosas a escondidas en un avión, pero si eres suscriptor de nuestro canal ya has visto algunos de estos casos. Están esas personas creativas que creen que se pueden salir con la suya. Esta mujer canadiense lucía una leve barriga de embarazo y no valía correr el riesgo. Tabitha Leah Ritchie fue detenida antes de abordar el vuelo de regreso a casa desde Colombia hacia Canadá, cuando un inspector le preguntó de cuántos meses estaba embarazada. Ella le comentó que estaba de 7 meses y ahí fue cuando intentó tocarle el vientre como un gesto de cortesía, a lo cual se negó. Cuando finalmente la policía lo pudo hacer, notó que esta panza estaba fría y dura, y luego fue trasladada a una habitación diferente y comenzó el escaneo, que llevó a la conclusión de que obviamente su barriga era falsa. Estaba hecha de látex y atada al frente junto con 2 paquetes de cocaína escondidas en el interior. En total, la droga hubiera valido unos $60.000 en Canadá. Pero esta señorita no fue la única detenida de esta manera. Según los funcionarios colombianos, unas 1.000 personas están actualmente detenidas en las cárceles del país, y casi todos ellos relacionados con cargos de droga. Por supuesto que en vehículos es una de las formas más comunes de realizar estos contrabandos. Cuando un control de rutina intentó revisar a estas personas, se pusieron nerviosas, por lo cual el vehículo fue revisado con más detenimiento. Así, estaban ocultos estos paquetes de pasta a base de cocaína dentro de una camioneta. Fue interceptada por la policía del Paraguay cuando intentaban llegar hacia el aeropuerto. Hay mucha gente que hace muchas cosas por tener una mascota exótica, especialmente si es tan linda como un tigre bebé. Por supuesto que estamos en contra de todos estos casos. Los tigres son peligrosos, pero un cachorro todavía puede ser entrenado y criado por aquellos que saben cómo hacerlo y que obviamente tienen mucho dinero. Estos gatos gigantes fueron víctimas de una red de contrabando. En Tailandia, la mujer ni siquiera pasó el escaneo, porque la seguridad notó algo vivo en su equipaje. La mujer fue arrestada rápidamente y se reveló que estaba subiendo a bordo del avión un cachorro de tigre de 3 meses. El pobre tigre bebé estaba cansado, deshidratado, no podía caminar por sí solo y seguramente le habían dado algo para que se calme. Finalmente, fue atendido por las personas adecuadas. En otro caso similar, un cachorro de tigre diferente fue sedado y puesto en una maleta junto con otros juguetes de tigre, con la esperanza de hacerse pasar como un juguete de peluche. Por supuesto que los rayos X también delataron este intento de contrabando y pudieron salvar a este tigre, que finalmente recibirá el afecto que se merece. Uno puede pensar que sería más fácil ocultar criaturas más pequeñas, pero más pequeño no significa menos visible, y más si la cantidad es muy grande. Esta persona intentó contrabandear 757 tarántulas bebé, que se encontraron dentro de cajas de galletitas. Los funcionarios de Filipinas
tuvieron que lidiar con este horrible descubrimiento mientras buscaban en algunas cajas bellamente envueltas para regalos. Las cajas eran de galletas de avena y eran traídas en avión desde Polonia. Y por supuesto, en lugar de las ricas galletitas, había cientos de pequeñas arañas vivas, son venenosas y de patas largas. Llamativamente, la persona que llevaba este contrabando, al ser descubierto, intentó declarar a estas arañas como artículos de colección. Obviamente que requiere mucha anticipación y realizar los trámites correspondientes, así que se le prohibió hacer el reclamo. La posesión de estas arañas en Filipinas y en muchos otros países es ilegal. Los funcionarios de aduana estimaron el valor de este cargamento en alrededor de $600. Aquí estamos en Chile, donde la policía detectó 822 kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de una madera. Por un traslado, la Aduana Nacional de Bolivia también había identificado como riesgoso este cargamento, por lo tanto, el vehículo fue sometido a revisión con tecnología de rayos X y se estableció que la densidad de la madera no correspondía con lo normal. Inmediatamente comenzó la ardua tarea destinada a inspeccionar y a abrir un total de 1.300 tablas de madera IP, la cual tenía una extensión de 1,50 m cada una. Y así se dieron cuenta que cada tabla traía 5 espacios ocultos que estaban rellenos con paquetes de 120 o 130 gramos de cocaína cada uno. Fue un gran trabajo de la policía y luego de mucho uso de sierras, de martillos, de cinceles y hachas, la aduana logró decomisar 6.637 paquetes, por un total de 822 kilos. Claro que no es la primera vez que los delincuentes intentan esconder sus contrabandos dentro de madera. Aquí estamos viendo pisos tipo parquet, en los cuales se intervinieron más de 162 kilos de droga que estaban destinados en un cargamento dirigido hacia la capital española. Madrid se salvó de recibir estos 162 kilos de droga desde Paraguay. Las miradas pueden ser engañosas y no hay que juzgar un libro por su portada, según dicen, pero no se debe confiar en la apariencia de los traficantes, ya que los delincuentes utilizan cualquier excusa para intentar despistar a las autoridades. Una anciana normalmente pasaría junto a muchos de nosotros sin ser detectada. Nadie podía imaginar que ella contrabandeaba algunas drogas fuertes en el maletín de su computadora portátil, pero estos agentes antidrogas, en la entrada de Gatwick al Reino Unido, ya sabían que muchas personas son reclutadas para el tráfico específicamente porque no parecen adecuadas para ese trabajo. Una corazonada de la mujer policía fue la que la delató. El equipaje fue escaneado con rayos X con mucho detenimiento en el caso de que algo estuviera mal, y allí se comprobó que no era solo una abuelita que intentaba llevarle una computadora a su nieta, pero algo estaba mal. A la computadora le faltaba un tornillo y los agentes aprovecharon esta oportunidad y detuvieron a la abuela. La separaron, abrieron la computadora, encontraron papel de aluminio, algo habitual que se utiliza para intentar bloquear al escáner de rayos X. Y resultó que la computadora portátil llevaba más de medio kilogramo de cocaína escondido. Las computadoras portátiles han sido lo suficientemente comunes como para que esta corazonada haya demostrado ser correcta, lo cual habla muy bien de esta policía. Es difícil pasar a escondidas por la seguridad del aeropuerto cuando eres pasajero y es mucho más fácil si trabajas para una aerolínea. Estar dentro del sistema no pareció ayudar a la azafata, que aprendió que el crimen no paga. Las autoridades la detuvieron por intentar llevar dinero a través de líneas internacionales. El contrabando de dinero es un intento de delito bastante común en las aerolíneas. Cuanto mayor sea el pago, hay más probabilidades de que lo atrapen. La azafata intentaba traer aproximadamente $500,000 en dinero estadounidense que estaba escondido dentro de su equipaje personal, que mantenía separado del público. También estaba envuelto con papel de aluminio que le permitía pasar con seguridad por cualquier escáner. Claramente, no era su primera vez, basada en lo eficiente que fue. Después de detener a la azafata y a su proveedor, se reveló la verdad. La operación la había realizado al menos 7 veces. En 2 meses había viajado a Hong Kong, donde cambiaba el dinero sin marcar por oro.
y también lo traían consigo. Es mucho dinero. Esta imagen fue real. No se trata de la película de Samuel Jackson, pero aquí un hombre intentó cruzar todos los límites. Llevaba 121 serpientes en una maleta. Las serpientes eran pitones bola, otro animal que está en peligro de extinción. Son conocidas por acurrucarse en bolas cuando están asustadas. El contrabandista usó este conocimiento a su favor y así las envolvió en su equipaje y las metió cuidadosamente a cada una dentro de medias negras. Las serpientes finalmente terminaron dentro de contenedores plásticos que intentaron hacer pasar como juguetes de serpientes. En lugar de eso, los escáneres detectaron que las serpientes estaban guardadas en la maleta y que incluso se movían, lo que provocó que abran el equipaje. Mientras tanto, esta persona siguió afirmando que eran solo juguetes y que estaban perdiendo su tiempo y que podía perder el vuelo. Luego se aclaró que las serpientes eran originarias de Seattle y que iban de viaje a Hong Kong para luego ser vendidas en Shanghái. Las serpientes fueron entregadas a las autoridades donde, con suerte, fueron llevadas a un serpentario para pasar sus días. En los aeropuertos y fronteras de cualquier país, siempre el contrabando llega de cualquier manera. Aquí, los investigadores estuvieron muy atentos a todos los vehículos y al pasar por un escáner de rayos X, encontraron esta sorpresa en las ruedas. En total, en los 5 neumáticos que tenía este vehículo se encontraron más de 20 kilogramos de droga. Otro de los lugares habituales para el contrabando es el cabello. La mujer aprendió que el crimen no paga de la manera más difícil. Fue atrapada tratando de contrabandear cocaína con un valor de $10.000 a bordo, en un vuelo corto. Casi llega a abordarlo. Pero después de los escáneres y las filas de equipaje, ella estaba lista para despegar en su vuelo, pero alguien encontró su peinado sospechoso. En él tenía envuelto fuertemente entre su cabello real y una peluca grandes cantidades de cocaína en paquetitos. Seguramente creyeron que nadie notaría estos bultos en su cabeza, pero el peinado llamativo era una distracción muy grande como para no notarlo. Hay otros casos de mujeres que fueron sorprendidas con drogas en el cabello. Varias personas intentaron usar extensiones para ocultar las drogas cuando salían de Colombia. Envuelven la mercancía en tubos y los atan alrededor de las extensiones, y así tratan de pasar por la seguridad sin ninguna detección. Desafortunadamente, los escáneres siempre cuentan alguna historia diferente. Estos hombres fueron un paso más allá y escondieron cocaína en su cabello, y en su lugar usaron pelucas, pero no eran tan convincentes como para cubrir más de 5 kilogramos de oro, que estaba pegado con cinta adhesiva a los cueros cabelludos. El oro estaba debajo del cabello falso y estaba pegado con cinta directamente a la piel. 6 hombres fueron atrapados, y cada uno tenía algo de oro adicional escondido en los calcetines, en la ropa. Hemos visto a personas intentando contrabandear drogas, dinero, incluso animales. ¿Pero qué ocurre con los teléfonos? Claro que no son peligrosos, te los dejan llevar en el avión, pero este hombre salteó todos los límites. Escondió 146 iPhones debajo de su ropa. Esta persona venía de Hong Kong y se arriesgó a contrabandear todos los teléfonos hacia la China continental para tener una ganancia rápida, pero no se esperaba ser detenido por la seguridad del aeropuerto. Puede parecer raro, pero también uno parecería sospechoso si tuviera tantos teléfonos atados al frente de su cuerpo y a la espalda. Este contrabandista definitivamente debería haber pensado bien el plan, aunque casi logra llegar hasta el avión. Fue la primera vez que lo hizo, tenía una postura rígida, los movimientos eran incómodos y rectos, y esto realmente lo delató. Trató de negar el contrabando hasta el final, pero cuando se volvió demasiado obvio, la policía lo detuvo. El contrabando de teléfonos ha ido en aumento en todo el mundo, especialmente en Shenzhen, desde que Hong Kong obtuvo un precio reducido en los dispositivos durante varios años. La gente hace el esfuerzo por contrabandear teléfonos baratos para revenderlos en otro lugar. Incluso en nuestro canal ya hemos mostrado un video de una persona que tenía un cinturón lleno de teléfono. La preparación de estas cosas es clave para el éxito,
y algunas personas piensan que pueden sobrevivir solo con 146 iPhones en el cinturón. Zapatos rellenos. Y hay una razón para que hagan estas cosas. Cuando te escanean en el aeropuerto, aparentemente es más difícil de encontrar estas cosas en los zapatos. Pero estos contrabandistas no recibieron la noticia y fueron atrapados cuando alguien notó que había algo sospechoso en su calzado. Hubo una investigación adicional que condujo a una gran cantidad de drogas encontradas y también a dinero en efectivo que no estaba declarado. En los aeropuertos existen perfiladores destinados a notar cosas raras, movimientos extraños y conductas inapropiadas de los viajantes. Estos trabajadores conocen mucho su oficio. Una mujer señaló que las extrañas marcas en un par de zapatos le indicaban que había algo raro. Estas marcas podían indicar que un zapato ha sido manipulado y en este caso era así. Los zapatos en el equipaje del contrabandista tenían cocaína y en otro caso, una mujer fue sorprendida con cientos de billetes doblados en pequeños paquetes cuadrados y luego metidos en sus tacones, que tampoco pasaron desapercibidos. Fue cuando le interrogaron y allí inspeccionaron adecuadamente los zapatos y tenía más de 150 euros en ellos. La persona literalmente caminaba en dinero. Los casos nos siguen sorprendiendo, ya que estos delincuentes buscan las maneras más extrañas. ¿Quién podría sospechar de estas hervidoras eléctricas que iban a cruzar el Atlántico sobre un avión? Claro, todo el mundo podría sospechar de ellas, y obviamente la policía ahí encontró un jugoso cargamento, al cual le realizaron el narcotest y se dieron cuenta de que había escondidos 2 kilogramos de cocaína. Seguimos avanzando y ya hemos visto varios ejemplos de las formas locas en las que la gente ha tratado de contrabandear drogas en la seguridad del aeropuerto. Ahora, este hombre de 22 años tenía casi 4 kilogramos de cocaína que se evaluaban en $250,000 estadounidenses y estaban escondidas en frascos de galletitas. Se trataba de 10 contenedores de galletas que parecían inocentes por fuera, tenían una capa protectora de aluminio para intentar evadir los rayos X, pero en el interior los funcionarios encontraron toda esta cocaína. Dentro y fuera de Malasia, esta es una de las drogas más raras de encontrar. A menudo están más atentos a la marihuana y al shabu, un tipo de metanfetamina, y seguramente este hombre tendrá una sentencia adecuada. Estos contrabandistas intentaron utilizar jabón para lavar el oro, pensando que podían salirse con la suya. La historia comienza hace unos años, en 2009, cuando el jabón de la marca Lux organizó un concurso para encontrar 9.000 monedas de oro. Es así que la compañía escondió la moneda de oro en algún lugar entre 14.000 barras de jabón, mientras incitaba a los compradores a buscar este tesoro. Me hace acordar mucho a la historia de Willy Wonka, que escondía el Golden Ticket en sus chocolates. Estos delincuentes se inspiraron en esta promoción y decidieron utilizar el mismo jabón, la misma marca, y esconder ahí sus propias piezas de oro. El video fue tomado en un aeropuerto de Tamil mientras se abría el paquete de jabón. Los investigadores pudieron retirar la capa superior para encontrar lo que estaban buscando. En el interior había una bolsa de plástico envuelta en cinta negra que contenía grandes piezas de oro. Finalmente, cuando se hizo la contabilidad de todo, las barras de jabón equivalían a más de $4 millones. Seguramente este era el jabón más pesado que existía. Hay muchas cosas que sinceramente no tienen ningún sentido. ¿Quién podría querer viajar con un microondas si no hubiera algo oculto dentro de él? Eso fue lo que pensaron los policías de este aeropuerto, que al revisar este microondas se encontraron con todos estos paquetes, perfectamente separados y cada uno catalogado. Obviamente realizaron el narcotest y el resultado fue positivo. Aquí tenemos otra situación relacionada con los pelos en la India, donde donar cabello es una tradición bastante simple y anticuada. Es habitual para templos que reciban las donaciones de estos peregrinos para utilizarlos en pelucas. Los tipos de cabello se separan en dos categorías: cabello remi
y no Remy. El Remy es de tipo agradable, el que la gente dona para caridad y que los trabajadores de la moda aman. Y el cabello sin borde es un tipo de menor calidad, de mechones que pueden considerarse hasta desperdicios. Es el cabello que se cae, que se usa en peluca y en postizos más baratos. Y una vez que este cabello se divide en las categorías, ahí se puede exportar y vender a los comerciantes. Y de hecho, para todo esto existe un enorme aumento en la demanda. Además de algunos métodos dudosos en esta exportación, el transporte de cabello humano a través de las fronteras en la India se ha vuelto mucho más restringido últimamente, porque los exportadores ahora necesitan un permiso, una licencia del Ministerio de Comercio para transportarlo. China, Camboya, Vietnam y Myanmar también estuvieron en esta competencia, pero en la India